En el corazón del Egipto antiguo, bajo la mirada inmóvil de estatuas colosales y entre los muros fríos de templos que aún hoy se alzan sobre el desierto, resonaban gritos que el viento se llevó hace milenios. No eran los clamores de guerras ni los cantos de victorias, sino los alaridos de mujeres castigadas por desafiar las normas sagradas de su sociedad. ¿Qué precio pagaba una mujer por un acto considerado traición moral? La respuesta no era la cárcel, ni una simple reprimenda, sino una justicia diseñada para dejar cicatrices en el cuerpo y en el alma. Una justicia que no buscaba redención, sino espectáculo y advertencia. El adulterio, visto hoy como un drama íntimo, en Egipto era un delito que sacudía los cimientos del orden divino. Para ellos, el matrimonio no era solo un lazo personal, era un pacto político, un contrato espiritual que garantizaba la continuidad de linajes y la estabilidad del cosmos mismo. La infidelidad de una mujer equivalía a romper ese pacto con los dioses, y la justicia, implacable, respondía con violencia ritual. No se trataba de castigar un deseo, sino de sofocar la posibilidad de caos. En las plazas abarrotadas, frente a mercados y templos, los cuerpos femeninos se convertían en escenarios vivos de escarmiento. Los látigos descendían una y otra vez, levantando polvo y carne, mientras la multitud observaba con una mezcla de horror y sumisión. Los castigos públicos eran un lenguaje. La sangre hablaba de obediencia. Las lágrimas eran recordatorios de límites infranqueables. No había apelación posible, ni clemencia para las acusadas. La sentencia era inmediata, y el dolor se convertía en espectáculo. Pero detrás del castigo físico se escondía algo más oscuro: la necesidad del poder de reafirmarse. Cada latigazo no era solo contra una mujer, sino contra cualquier intento de romper las cadenas invisibles que sostenían la pirámide social. El mensaje era claro: el honor de los hombres, la estabilidad de las dinastías y la voluntad de los dioses dependían del control del cuerpo femenino. Una mujer castigada era un símbolo, un recordatorio viviente de que la transgresión femenina podía costar no solo la vida, sino también la eternidad. ¿Acaso no resulta escalofriante pensar que el rostro de estas mujeres fue borrado de la memoria oficial, mientras su sufrimiento se grababa en la talarena del tiempo? El Egipto que adoraba la belleza del cuerpo humano, que pintaba ojos delineados de col y esculpía rostros perfectos en piedra, era el mismo Egipto que desfiguraba sin piedad a quienes cruzaban la línea prohibida. En esa contradicción se revela la crudeza de su justicia: preservar la armonía del cosmos, aún al precio de destruir a quienes lo encarnaban. Hoy, mientras contemplamos los templos y admiramos los jeroglíficos que celebran dioses y faraones, casi no queda rastro de estas mujeres. Sin embargo, su ausencia también habla. Ellas son las sombras que faltan en las paredes, los nombres borrados de las listas, las figuras eliminadas de la eternidad. Y esa ausencia nos obliga a preguntarnos: ¿qué tanto de nuestra noción de justicia es realmente justicia? ¿Y cuánto es un instrumento de poder disfrazado de moral? En este viaje por las arenas del Nilo, vamos a desenterrar esas historias silenciadas. Historias donde los castigos no eran solo físicos, sino espirituales, donde el miedo era la herramienta más eficaz del Estado. Historias que nos confrontan con una verdad incómoda: el poder siempre ha buscado marcar su dominio en la piel de los más vulnerables. Y en Egipto, esa piel era con demasiada frecuencia la de las mujeres. En la antigua tierra del Nilo, la infidelidad no era un secreto escondido entre amantes, ni un dolor reservado a lo privado. Era un crimen que se percibía como una grieta en el edificio cósmico que sostenía a Egipto. El adulterio femenino, sobre todo en las élites, se entendía como un atentado contra la pureza del linaje y, por tanto, contra la estabilidad del reino entero. Una esposa desleal no solo manchaba el honor de su marido, amenazaba la legitimidad de los herederos, la sucesión de las dinastías y, en última instancia, el equilibrio entre los dioses y los hombres. En los hogares de la nobleza y de los sacerdotes, la castidad de una mujer era la moneda más valiosa,
Bastaba una acusación, a menudo sin pruebas, para desencadenar la maquinaria de un castigo inmediato. El simple rumor podía convertirse en sentencia, y el tribunal más implacable no se encontraba en salas cerradas, sino a plena luz del día. Allí, frente a los ojos de vecinos, mercaderes y peregrinos, se erigía el escenario del escarnio, el mercado o el patio del templo. El castigo más común era la flagelación pública. No se trataba de infligir solo dolor físico. Era un teatro cuidadosamente diseñado para quebrar el espíritu. El látigo silbaba en el aire y caía sobre la piel, pero el verdadero peso recaía en la humillación. Cada golpe era acompañado por la mirada de la multitud, por susurros de desprecio y gritos de condena. El sufrimiento de la mujer se convertía en un espectáculo que servía a un fin político: reforzar las fronteras del orden social y advertir a todas las demás. El papiro Wilbur, un registro de tierras del Reino Nuevo, aunque no menciona castigos específicos, refleja el carácter jerárquico e inflexible de la justicia egipcia. La mujer, pese a poder poseer propiedades o defenderse en un tribunal, rara vez encontraba la balanza inclinada a su favor cuando la acusación era el adulterio. La palabra del marido, del tutor o del sacerdote podía ser suficiente para condenarla. La ley escrita parecía reconocer derechos, pero en la práctica se convertía en un arma de control. La lógica era clara. El cuerpo de la mujer no le pertenecía solo a ella, sino que era considerado patrimonio del honor masculino y de la estabilidad dinástica. Y cuando el honor se veía amenazado, el castigo debía ser ejemplar. El latigazo en la espalda de una acusada no acababa en su piel. Atravesaba generaciones, recordando a hijas y nietas el precio de la desobediencia. Si miramos a Europa siglos después, la resonancia es innegable. Durante la Edad Media, las leyes canónicas y las normas eclesiásticas también castigaban a las mujeres adúlteras, a menudo con la misma crudeza. En algunos pueblos se les rapaba el cabello y se las paseaba desnudas por las calles, obligándolas a cargar con el peso de la vergüenza. El paralelismo revela algo inquietante, más allá de culturas y religiones. El cuerpo femenino fue un campo de batalla donde la sociedad reafirmaba su poder. Pero la pregunta permanece: ¿era justicia o era control? ¿Era protección de un orden divino o simplemente el miedo de un poder que temía perder el dominio sobre aquello que consideraba suyo? En cada latigazo resonaba menos la voz de los dioses y más la voz de los hombres que usaban la religión como escudo. La flagelación, entonces, no fue solo una técnica de castigo, sino un lenguaje simbólico. Era la forma de tatuar el miedo en la memoria colectiva. Un miedo que sobrevivía incluso cuando la herida cicatrizaba. Porque lo que realmente importaba no era el dolor del momento, sino el silencio eterno que seguía. La certeza de que nadie osaría cruzar de nuevo esa frontera invisible entre el deber y el deseo. L'Ipostula. En los corredores sombríos del palacio real, entre perfumes de incienso y murmullo de conspiraciones, nació uno de los episodios más escalofriantes del Egipto antiguo: la conspiración del harén. Era el año 1155 a.C. y en torno al faraón Rameses III, el último gran soberano del Imperio Nuevo, se tejía un plan que combinaba ambición, traición y la furia silenciosa de mujeres que buscaban cambiar su destino. Detrás de los muros del harén, donde la obediencia era obligatoria y la vigilancia constante, se incubó un proyecto de rebelión contra la divinidad encarnada en el faraón. El centro de la trama era Tille, una esposa secundaria, eclipsada por la gran esposa real, pero con un hijo, Pentaweret, al que deseaba ver en el trono. Junto a ella se aliaron sacerdotes, escribas, guardias y mujeres del harén. Los registros del papiro judicial de Turín revelan cómo este grupo planificó asesinar al faraón y quebrar la línea de sucesión. Pero más allá de la política, lo que resulta sobrecogedor es el destino de las mujeres implicadas. Su participación no se redujo a la seducción ni al engaño. Ellas fueron engranajes activos,
y por ello recibieron castigos diseñados no solo para destruir sus cuerpos, sino también para borrar su honor. Mientras los hombres eran condenados a muerte inmediata, en algunos casos a suicidio forzado, las mujeres se enfrentaron a castigos aún más crueles. Fueron expuestas públicamente, golpeadas hasta la desfiguración y en ciertos casos mutiladas. Los relatos hablan de narices cortadas, labios desgarrados y cuerpos marcados como advertencia eterna. La mutilación femenina no buscaba solo silenciar, buscaba convertir el rostro en un estigma, un recordatorio perpetuo de traición. El detalle más perturbador es que estos castigos no se limitaban a eliminar físicamente la amenaza, sino que estaban cargados de un simbolismo político y religioso. El cuerpo de la mujer conspiradora se transformaba en un lienzo donde el Estado escribía su poder. La mutilación era un acto ritual. No bastaba con castigar, había que humillar, había que exhibir, había que destruir la posibilidad de redención. Si reflexionamos en clave europea, la escena recuerda a los juicios por brujería de la Edad Media. Mujeres acusadas, muchas veces sin pruebas sólidas, fueron quemadas, ahorcadas o torturadas no por lo que habían hecho, sino por lo que representaban, un desafío al orden establecido. En ambos mundos, Egipto y Europa, la mujer se convirtió en chivo expiatorio de tensiones políticas y religiosas. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Fueron estas mujeres víctimas ingenuas de una maquinaria patriarcal? ¿O actrices conscientes que asumieron el riesgo de desafiar al poder absoluto? Los documentos egipcios apenas nos dejan entrever sus motivaciones. Sin embargo, el hecho de que su destino fuese más cruel que el de los hombres demuestra el miedo profundo que el Estado tenía hacia la figura femenina rebelde. El hombre traidor se ejecutaba. La mujer traidora debía ser borrada, humillada y condenada a la memoria del deshonor. En esta conspiración, el harén dejó de ser un lugar de placer y se convirtió en un escenario político, donde el poder y la fragilidad de las mujeres colisionaron brutalmente. Los ecos de sus castigos aún resuenan como advertencia y como pregunta. ¿Cuánto del miedo al desorden social ha sido históricamente proyectado sobre el cuerpo femenino? En las arenas del Nilo, donde la belleza del rostro era considerada reflejo del alma, existía un castigo que no solo destrozaba la carne, sino que condenaba la identidad misma: el corte de nariz. Esta mutilación, reservada para mujeres acusadas de adulterio o traición, funcionaba como una marca indeleble, una sentencia más cruel que la muerte, porque no ofrecía final, sino deshonra perpetua. El rostro, en la cosmovisión egipcia, era sagrado. Los dioses habían modelado los rasgos humanos como espejo de la divinidad, y en los rituales funerarios se creía que la integridad facial era necesaria para ser reconocido en el más allá. Perder la nariz significaba perder la posibilidad de vida eterna. Los textos oficiales rara vez describen el procedimiento, pero fuentes literarias y registros secundarios de Asiria y Persia lo confirman. La mutilación facial se aplicaba como un castigo público, un espectáculo de humillación. La mujer se convertía en un cadáver en vida, rechazada por la comunidad, incapaz de casarse de nuevo, apartada del templo y de toda función social. Era la condena de la exclusión total, ni muerta ni viva, solo olvidada. En Europa, siglos después, encontramos ecos de esta brutalidad. El derecho bizantino, bajo Justiniano, preveía la mutilación facial como pena para adulterio y traición, uniendo Oriente y Occidente en una misma lógica de terror. El cuerpo como lienzo de la justicia. La mutilación no castigaba solo la acción cometida, sino que proyectaba el miedo en toda la sociedad. Al ver un rostro desfigurado, cada ciudadano recordaba los límites del poder y los abismos del castigo. Pero, ¿qué pasaba dentro de la mente de esas mujeres? ¿Cómo sería mirarse en el agua del Nilo y encontrar un reflejo que ya no pertenecía a la persona que una vez fueron? El dolor físico podía desvanecerse, pero la vergüenza y el rechazo eran eternos.
La nariz cortada hablaba por ellas más alto que cualquier palabra. Era la inscripción de un crimen en la carne, un tatuaje de fuego que no permitía redención. El Crónica Demótica, redactada bajo dominación persa, critica la crueldad de algunos faraones que ordenaban cortar narices y orejas. Aunque el texto se presenta como condena moral, también confirma la práctica. Egipto no era el único. Culturas vecinas como Asiria aplicaban castigos semejantes. La diferencia es que en Egipto, donde la religión otorgaba tanta importancia al rostro, la mutilación tenía una dimensión espiritual insoportable. Era una manera de asesinar el alma sin derramar sangre. Los estudios modernos señalan que este castigo se reservaba para casos de alto impacto: mujeres de la corte, concubinas reales, esposas de nobles. No era una práctica masiva, sino selectiva, dirigida a quienes encarnaban un peligro simbólico. El corte de nariz transformaba a estas mujeres en advertencias vivientes, cuerpos que caminaban, pero que habían perdido su humanidad. Y aquí surge la reflexión inevitable. ¿Puede una sociedad sobrevivir construyendo su orden sobre la destrucción del rostro de sus mujeres? ¿Qué nos dice de la justicia cuando la vergüenza eterna pesa más que la vida misma? Tal vez el Egipto antiguo nos ofrece un espejo distorsionado, pero en él aún se reflejan nuestros propios miedos modernos. La necesidad de controlar, humillar y silenciar a quienes amenazan el poder establecido. El corte de nariz no fue un castigo aislado. Fue un lenguaje, un símbolo. En cada rostro desfigurado se escribía la advertencia del Estado. La desobediencia no solo destruye tu vida, destruye tu eternidad. En el vasto escenario del Egipto antiguo, donde la muerte era un puente hacia la eternidad y donde cada tumba se concebía como un templo para el alma, hubo un castigo que trastocó por completo ese orden sagrado: el entierro en vida. Ser enterrada viva no era simplemente una ejecución lenta. Era una condena espiritual, una forma de borrar a una persona de la memoria terrenal y también del mundo eterno. El episodio más aterrador se encuentra en la célebre conspiración del Harén, bajo el reinado de Rameses III. Cuando el complot fue descubierto, el tribunal especial no se limitó a aplicar la pena de muerte. Para las mujeres involucradas, sobre todo las de sangre real, se decretó un castigo singular: ser llevadas a un lugar y abandonadas allí. Egiptólogos e historiadores interpretan estas palabras como la descripción de un entierro vivo, ejecutado en silencio, sin testigos, sin rituales, sin tumba que las amparara. El faraón, considerado encarnación de los dioses, no podía ser desafiado sin consecuencias que fueran más allá de la vida. Imaginemos la escena. En un pasaje secreto del palacio, o en una fosa en el desierto, las mujeres, aún respirando, eran cubiertas de arena o encerradas en cámaras selladas. El aire se volvía escaso, los latidos acelerados, los gritos se apagaban bajo la tierra. Era un final sin sangre, pero con una crueldad desgarradora. No hubo momificación, no hubo ungüentos sagrados, no hubo sacerdotes que recitaran oraciones. El silencio fue su única compañía. En un pueblo que construyó pirámides para proteger el tránsito al más allá, negar los ritos funerarios equivalía a una condena eterna. El simbolismo es brutal. Morir sin sepultura significaba ser borrada no solo de los registros humanos, sino también de la memoria divina. El alma, sin cuerpo preservado, no podía comparecer ante Osiris ni atravesar el juicio del más allá. Estas mujeres, sepultadas vivas, no solo fueron castigadas físicamente, fueron condenadas a la inexistencia espiritual. Era, en términos egipcios, el peor destino imaginable. Europa conoció un eco de este horror. En Roma existía la damnatio memoriae, la condena a la memoria, mediante la cual un individuo era borrado de inscripciones, estatuas y archivos, como si nunca hubiera existido. Pero Egipto fue más allá. No solo se borraba la memoria, se enterraba viva a la persona, sellando el cuerpo y el alma en el olvido absoluto. ¿Qué revela este castigo sobre la relación entre poder y miedo?
Enterrar vivas a estas mujeres significaba mostrar que el faraón tenía poder no solo sobre la vida y la muerte, sino sobre la eternidad misma. Ninguna divinidad, ningún rito, ninguna plegaria podía salvar a quien se atreviera a desafiar el orden real. El horror de esas muertes sigue resonando, aunque no queden tumbas ni estelas que las recuerden. Quizá eso es lo más inquietante, que la arena del desierto ocultó sus cuerpos y también sus nombres, cumpliendo así la sentencia del olvido. Pero su silencio, irónicamente, habla más fuerte que cualquier inscripción. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué sociedad puede llamarse civilizada si convierte la eternidad en un instrumento de venganza? No todas las condenas del Egipto antiguo terminaban en sangre o sepultura. A veces, el poder optaba por un castigo más lento, más cruel en su duración: el exilio. Entre todos los lugares de destierro, ninguno evocaba tanto terror como Rinocolura, la llamada colonia de los sin nariz. Su nombre mismo, derivado del griego rino, nariz, y coloura, cortada, era ya una sentencia de vergüenza eterna. Allí eran enviadas mujeres y hombres acusados de traición, adulterio o conspiración, marcados antes de partir con la mutilación que los señalaba como indeseables. Situada en la costa del Sinaí, cerca de la frontera con Gaza, Rinocolura era un lugar inhóspito, rodeado de dunas áridas y pantanos salinos. El agua era escasa, la comida incierta, y la vida se reducía a sobrevivir en los márgenes del mundo conocido. Para una mujer condenada, aquello significaba algo peor que la muerte: el borrado total. Arrancada de su familia, de sus dioses, de la tierra fértil del Nilo, era arrojada a un territorio de olvido. Allí no existían los cantos funerarios ni las tumbas talladas en piedra. Solo quedaba el polvo, el hambre y la soledad. Los cronistas griegos, como Diodoro Sículo y Estrabón, describieron Rinocolura como un asentamiento penal, una especie de infierno en la tierra. Los exiliados, con sus narices cortadas, se reconocían de inmediato entre la multitud. No podían ocultar su desgracia. El rostro mismo gritaba su delito, y con él, la condena social de por vida. Para las mujeres, esa marca significaba no poder casarse de nuevo, no ser aceptadas en un templo, no dejar descendencia legítima. Era un estado de muerte civil, prolongado por cada día de subsistencia en el desierto. Comparado con Europa, el exilio recuerda a los destierros medievales o a las colonias penales modernas, como Siberia o Córcega. Pero en Egipto, el castigo adquiría un matiz más terrible. El desarraigo no era solo físico, sino espiritual. El alma de los exiliados quedaba desconectada de la tierra bendecida por el Nilo, lo que equivalía a ser expulsado también del ciclo religioso y del orden cósmico. Para una sociedad obsesionada con el más allá, vivir y morir en un lugar sin dioses era condenarse a la nada. Imaginemos la psicología de esas mujeres caminando hacia Rinocolura. Cada paso las alejaba no solo de su casa, sino de su identidad. Cada mirada ajena encontraba en sus rostros desfigurados la prueba de su crimen. Allí no había posibilidad de retorno ni redención. Sus nombres eran borrados de estelas familiares, sus imágenes raspadas de los muros. En un Egipto que veneraba la memoria como garantía de eternidad, ellas eran condenadas al castigo más temido, el olvido absoluto. Y quizá ahí se esconde la crueldad más profunda, porque la muerte, en la cosmovisión egipcia, podía ser transfigurada en gloria si se cumplían los rituales. Pero el exilio, al igual que la mutilación, no ofrecía salida. Era un sufrimiento dilatado, una vida suspendida en la nada, una muerte que nunca terminaba. Rinocolura no fue simplemente un lugar de castigo. Fue un monumento invisible al poder del Estado, para controlar no solo la vida de sus súbditos, sino su memoria y su futuro. Una mujer enviada allí dejaba de existir para Egipto. No habría canciones para recordarla, ni estatuas para honrarla. Solo quedaba el viento del desierto, borrando lentamente sus huellas.
Los castigos en el Egipto antiguo no eran meros actos de justicia. Eran representaciones cuidadosamente diseñadas, rituales públicos destinados a infundir miedo y asegurar obediencia. La flagelación en los mercados, la mutilación del rostro, el entierro en vida y el exilio al desierto no solo eliminaban a la acusada, construían un teatro del poder. El cuerpo femenino se convertía en escenario y la multitud en público. Cada látigo, cada grito, cada rostro desfigurado hablaba más fuerte que cualquier decreto escrito. La psicología detrás de estas prácticas es clara. El miedo colectivo es más poderoso que el castigo individual. Al exponer el sufrimiento, las autoridades no solo castigaban a una mujer, sino que educaban a toda la sociedad. Los espectadores aprendían, a través del dolor ajeno, lo que ocurría si osaban cruzar las fronteras del orden. La justicia se transformaba en espectáculo, y el espectáculo en control social. Este patrón no es exclusivo de Egipto. Michel Foucault, siglos más tarde, lo describiría en Europa como la disciplina del cuerpo. Los ajusticiamientos públicos en plazas medievales, las ejecuciones frente a catedrales o los paseos de mujeres adúlteras rapadas y desnudas cumplían la misma función: convertir el castigo en un lenguaje visible. El Estado no necesitaba vigilar cada esquina si el miedo estaba ya grabado en la memoria de sus ciudadanos. En Egipto, donde la religión impregnaba cada aspecto de la vida, el espectáculo adquiría además un matiz sagrado. La humillación no era solo social, era cósmica. Una mujer marcada, mutilada o enterrada viva no desafiaba únicamente al faraón, se enfrentaba a los dioses, y la multitud, al contemplar el castigo, participaba como testigo del restablecimiento del orden divino. Así, cada ceremonia de dolor servía para reafirmar no solo la autoridad del faraón, sino la idea misma de que la justicia humana era reflejo de la voluntad celestial. Pero, ¿qué efectos psicológicos dejaba en la multitud? Ver a una mujer gritar mientras el látigo caía, o mientras era arrastrada hacia su entierro vivo, generaba una mezcla de terror y alivio. Terror, porque todos comprendían que podían ser los próximos. Alivio, porque al menos en ese instante no eran ellos quienes sufrían. Esa dualidad, ese juego de emociones, mantenía a la sociedad en un estado de sumisión permanente. El miedo no se limitaba al instante del castigo. Se filtraba en las conversaciones, en los susurros nocturnos, en las miradas de sospecha entre vecinos. El rumor de que una mujer había sido castigada bastaba para que otras reprimieran sus deseos o incluso sus pensamientos. El poder del Estado se multiplicaba porque ya no era necesario vigilar. Las personas se vigilaban unas a otras, interiorizando el miedo. Y aquí surge la gran pregunta: ¿puede llamarse justicia a un sistema que convierte el dolor en espectáculo? ¿No se convierte entonces en un teatro macabro donde la verdad importa menos que la obediencia? Tal vez lo más inquietante no es la violencia de los castigos, sino su eficacia. El hecho de que, milenios después, seguimos recordando esas escenas, como si el miedo hubiera logrado atravesar los siglos. El espectáculo del poder en Egipto fue, en última instancia, una lección escrita en cuerpos. Una lección que aún hoy nos obliga a reflexionar sobre cómo el miedo puede convertirse en la herramienta más sutil y más devastadora de cualquier régimen. En el Egipto antiguo, el cuerpo femenino no era solo un espacio íntimo, era un territorio donde se libraban batallas de poder, política y religión. Cada castigo infligido a una mujer llevaba consigo un mensaje que iba mucho más allá de su persona. En una sociedad donde el faraón era visto como la encarnación viviente de los dioses, la obediencia de las mujeres simbolizaba la estabilidad del cosmos. Cuando una esposa, una concubina o una sacerdotisa quebraba esa norma, el orden mismo parecía tambalearse. El mito de Isis y Osiris ofrece un ejemplo revelador. Isis, la diosa de la fidelidad y de la maternidad, representaba el vínculo indestructible entre esposa y esposo, entre vida y eternidad.
Cualquier mujer que traicionara a su marido era vista como una negación de ese mito, como una ruptura del equilibrio divino. Por eso, el adulterio no era juzgado únicamente como una falta personal, sino como una traición cósmica. El castigo debía ser ejemplar, porque no se castigaba a una sola mujer. Se castigaba a la idea de desorden, de caos, de amenaza al Ma'at, el principio sagrado de armonía y justicia que regía al universo egipcio. En este sentido, las mujeres eran utilizadas como instrumentos simbólicos. Su sufrimiento demostraba la fuerza del faraón y de la ley. Sus rostros mutilados, sus cuerpos enterrados, sus pasos perdidos en el exilio servían como recordatorio de que nadie podía desafiar el orden establecido. El poder político encontraba así un vehículo perfecto en el control religioso del cuerpo femenino. Europa no fue distinta. En la Edad Media, la Iglesia utilizó a las mujeres como ejemplos de moral o de pecado. Santa María, pura e inmaculada, era el ideal inalcanzable. Eva, tentadora y culpable, era la advertencia eterna. De la misma manera, en Egipto, las mujeres eran divididas entre las fieles, portadoras de vida y estabilidad, y las infieles, vistas como agentes del caos. La justicia no buscaba equilibrar, sino reforzar esa visión binaria. El trasfondo político era innegable. En conspiraciones como la del harén de Rameses XIII, el castigo a las mujeres no solo eliminaba a unas rebeldes, también servía para consolidar el poder del faraón y dejar claro a la corte que la traición femenina equivalía a la destrucción del linaje real. La mujer se transformaba en símbolo de amenaza o de fidelidad absoluta, nunca en individuo con derechos propios. Y aquí surge una cuestión que atraviesa la historia. ¿Hasta qué punto la mujer fue realmente castigada por sus actos? ¿Y hasta qué punto fue utilizada como chivo expiatorio de miedos colectivos? En Egipto, como en muchas culturas posteriores, las mujeres no eran juzgadas solo por lo que hacían, sino por lo que representaban, la posibilidad de que el orden se derrumbara. Al contemplar estas prácticas desde hoy, comprendemos que las mujeres del Egipto antiguo cargaron sobre sus cuerpos el peso de mantener intacta la ilusión de armonía. Fueron el campo de batalla donde política y religión se abrazaron para reafirmar el poder de unos pocos. Y lo más inquietante es que, en muchos sentidos, esa dinámica aún no ha desaparecido de nuestras sociedades. Cuando miramos en conjunto los castigos impuestos a las mujeres en el Egipto antiguo, la flagelación pública, la mutilación del rostro, el entierro en vida y el exilio a Rinocolura, descubrimos un patrón escalofriante. El poder utilizaba el sufrimiento femenino como un lienzo para escribir su autoridad. Cada pena llevaba inscrita una dimensión simbólica que iba más allá del dolor físico. El látigo en la plaza no solo castigaba la carne, recordaba a todos el precio de la desobediencia. La nariz cortada no era solo una herida, era una sentencia de exclusión perpetua. El entierro vivo no solo silenciaba voces, borraba almas de la eternidad. El exilio no era simplemente destierro geográfico, era una condena a la inexistencia. La lección más dura que nos dejan estas prácticas es que la justicia, cuando se convierte en espectáculo, deja de ser justicia. Se transforma en teatro del miedo. Y ese miedo se incrusta en la memoria colectiva, transmitiéndose de generación en generación. En Egipto, esas mujeres castigadas no tenían derecho a la palabra, pero sus cuerpos hablaron en su lugar. El Estado inscribió en su piel lo que quería que la sociedad nunca olvidara. Desde una mirada contemporánea, resulta imposible no establecer paralelismos. En Roma, la damnatio memoriae borraba los nombres de los traidores. En la Europa medieval, las hogueras consumían a las llamadas brujas. En la modernidad, las prisiones y los castigos ejemplares todavía buscan más intimidar que rehabilitar. Cambian los métodos, cambian los escenarios, pero la lógica persiste, el miedo como instrumento de control. La humanidad debería aprender que ninguna civilización se engrandece a costa de la humillación de los vulnerables. Egipto nos muestra su grandeza en pirámides y templos,
pero también revela sus sombras en estas historias de mujeres olvidadas. Porque, ¿de qué sirve alcanzar la eternidad en monumentos si se construye sobre gritos enterrados? ¿De qué sirve grabar nombres en piedras si al mismo tiempo se borran rostros de la memoria? Las lecciones del Nilo son claras. Cuando el poder se obsesiona con controlar los cuerpos y las almas, termina revelando su fragilidad. La aparente fortaleza del faraón necesitaba del miedo para sostenerse, y esa dependencia demuestra que ni siquiera los dioses encarnados podían reinar sin sembrar terror. Hoy, al recordar a esas mujeres cuyos nombres ya no están en los papiros, encontramos una advertencia para nuestro propio tiempo. La justicia que humilla deja cicatrices más profundas que las que cura. La memoria de las víctimas, aunque intenten borrarla, siempre regresa como un eco incómodo. Y tal vez esa sea la lección más humana, que el verdadero poder no radica en destruir, sino en recordar. Las arenas del desierto han sepultado cuerpos, gritos y rostros, pero no han logrado enterrar la advertencia que el Egipto antiguo nos dejó. Allí, donde se levantaron pirámides para desafiar la eternidad, también se dictaron sentencias destinadas a borrar la memoria de mujeres consideradas culpables de romper el orden sagrado. Flageladas frente a multitudes, desfiguradas con cuchillos, enterradas en silencio o condenadas a vagar en el exilio. Esas mujeres fueron convertidas en símbolos del miedo. No murieron solo como individuos. Fueron sacrificadas como recordatorios vivientes de lo que ocurría cuando alguien osaba desafiar el poder. Hoy, al mirar hacia atrás, podemos sentir la crudeza de esa paradoja. Una civilización que adoraba la belleza, la armonía y la inmortalidad, no dudaba en destruir lo más sagrado de una persona: su rostro, su dignidad, su alma. Una cultura que veneraba a Isis como madre y protectora, castigaba a sus hijas con el estigma eterno. La pregunta que resuena es inevitable. ¿Hemos aprendido de esas sombras o seguimos repitiendo los mismos patrones de humillación bajo nuevas formas? Porque aunque ya no existan látigos en las plazas ni narices cortadas en nombre de la justicia, aún vemos cómo el poder utiliza la vergüenza, el miedo y el espectáculo para doblegar. Aún encontramos cuerpos convertidos en mensajes. Aún vemos la exclusión como castigo. Las cicatrices del pasado nos recuerdan que la frontera entre justicia y tiranía puede ser tan delgada como un grano de arena. Quizá lo más inquietante sea que esas mujeres, borradas de estelas y tumbas, han logrado sobrevivir de la única manera posible, en el eco de nuestras preguntas. Ellas son el silencio que obliga a pensar, la ausencia que denuncia más que cualquier inscripción. Y en ese eco encontramos una advertencia universal. El poder que se construye sobre el dolor siempre deja grietas que tarde o temprano se abren. El Egipto antiguo nos ofrece, pues, una doble herencia. Nos deslumbra con su arte y sus templos, pero también nos obliga a mirar la cara oscura de su justicia. La elección está en nosotros. Repetir el teatro del miedo o construir una memoria donde la dignidad no se sacrifique en nombre del orden. Ahora la pregunta es tuya. ¿Qué sentencia corta más hondo en tu conciencia? ¿La que mutila el cuerpo o la que borra el alma? Reflexiona. Comparte tu visión en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir explorando los secretos más oscuros de la historia. Porque el pasado nunca está muerto. A veces ni siquiera ha pasado.